Las decisiones políticas, sobre todo aquellas que se adoptan desde los gobiernos, transforman e impactan la vida de la gente. Hace un momento hablábamos de la situación local, la de la República Dominicana, pero nosotros no estamos solos en el mundo. Decisiones que se adoptan a nivel internacional, ya hemos visto que producto de esa globalización impactan en nuestra nación, impactan en nuestra región, tienen efectos en la manera en que vivimos, en la economía local, en la economía regional. Así que es oportuno el que tengamos hoy una conversación con Elvin Calcaño Ortiz, politólogo, con quien hacemos consultas de manera frecuente para conocer ese contexto internacional. Muy buenos días, Elvin. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenos días, Amelia, Germán, Edith. Un honor para mí estar aquí siempre. Bueno, hace un momento hablábamos de la situación en la República Dominicana. Ahora nos vamos a trasladar al plano internacional. Y vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con los Estados Unidos, porque durante las últimas semanas, es más, desde que asumió el poder Donald Trump, pero sobre todo en las últimas semanas, hemos visto una serie de medidas que se podrían considerar como extraordinarias, cosas que no habíamos visto en el pasado reciente y que tal vez ponen incluso, tambalean esa institucionalidad que había exhibido los Estados Unidos por muchos años. Ayer nos enterábamos de la noticia de que el Departamento de Estado, por ejemplo, había decidido suspender el visado de estudiantes o de personas que aspiran a estudiar en los Estados Unidos hasta que desarrollen un protocolo para evaluar las redes sociales de la gente. ¿Tú puedes ayudarnos a entender un poquito qué es lo que está pasando con los Estados Unidos y este nuevo gobierno de Donald Trump? Bueno, sí, lo que está pasando en Estados Unidos no es una sorpresa. Yo lo primero que plantearía en el sentido de cuál ha sido la trayectoria de Donald Trump y los sectores y las dinámicas políticas que les rodean. Hay un proyecto que se conocía antes incluso de las elecciones pasadas que ganó Donald Trump el año pasado, que se llama el Proyecto 2025, impulsado por una conocida fundación estadounidense que a su vez es nutrida por el dinero de una serie de capitales particulares de ese país. Y en ese proyecto ya se planteaban una serie de cosas que son las que está haciendo Donald Trump hoy día en la perspectiva, que es el horizonte de ese proyecto, a lograr una mayoría en las instituciones del poder estadounidense conservadora. Ese proyecto parten de la premisa de que Estados Unidos en los últimos años, 30, 40 años, había sido cooptado por sectores progresistas, lo que ellos llaman woke y demás, y planteaban una serie de acciones a hacer a partir de que Donald Trump llegara al poder para darle un giro a eso, tomarse los tribunales, nombrar jueces conservadores, quitar instituciones como el Departamento de Educación, donde ya hay un decreto de Donald Trump, una orden ejecutiva, como se conoce en Estados Unidos, dirigida a eliminar el Departamento de Educación bajo la premisa de que lo dirijan mejor, cada uno de los estados tenga su propio departamento o que cada uno de los estados de Estados Unidos dirija su propio modelo educativo, ¿no? Su propia educación. Entonces, en primer lugar, no es una sorpresa, Trump lo que está ejecutando un proyecto conservador, reaccionario. Para algunos autores, como Steven Levitsky, que escribió ese famoso libro acerca de cómo mueren las democracias, él plantea de que Donald Trump tiene características fascistas. Yo coincido con eso. Si bien no es un fascismo del siglo XX, estilo Mussolini, Hitler, sí tiene elementos de lógica fascista desde esa visión de Donald Trump, donde solamente un tipo de gente son los buenos americanos, ese discurso del Make America Great Again, que retrotrae al Estados Unidos del siglo XIX, al principio del siglo XX, con las leyes Jim Crow, donde los afroamericanos no tenían participación, donde se segmentaba la población en función de raza. Me parece que la aplicación de políticas dirigidas a los migrantes que está haciendo Donald Trump tiene una orientación de ese tipo, cuando vemos que, por un lado, Donald Trump hace un énfasis en que hay que deportar migrantes, los estigmatiza, los criminaliza. Hoy día en Estados Unidos están deportando venezolanos por tener un tatuaje y los envían a la cárcel de Bukele. Pero recibiendo sudafricanos. Ahí va, te saca la gente, te las estigmatiza, un tipo de gente, lo que en su momento él llamó países de mierda, así él lo dijo en su primera presidencia, ¿no? Que calificó como países de mierda países donde deberíamos incluir el nuestro, porque eran países que él se refería a pobres, pequeños. Entonces, mientras saca a ese tipo de gente, la estigmatiza, está abriéndole las puertas a refugiados sudafricanos blancos. Y que en la última reunión que tuvo con el presidente sudafricano, que a mí me pareció un signo del estado actual de los Estados Unidos, que podemos abundar en eso, Donald Trump le decía al presidente sudafricano que se está haciendo un genocidio blanco en Sudáfrica.
pero con unas imágenes que no eran de Sudáfrica. Y el presidente sudafricano dijo? le dijo ahí, en el despacho Oval, esas imágenes yo no las conozco. Y le dijo, miren ahí varios ministros que vienen conmigo que son blancos. Eran imágenes, después salió el autor de la agencia Reuters, me parece, que decía, esa imagen la tomé yo y son de tal sitio en la República Democrática del Congo. No eran de, claro, Nada que ver con Sudáfrica. Nada que ver con Sudáfrica. Elvin, qué bueno que está con nosotros en esta circunstancia. Siempre aprendemos de ti. Pero la pregunta es, ese modelo, esa política de Donald Trump, que un día avanza y un día retrocede como una ola, ¿no? Como que amenaza con tal cosa y luego la echa para atrás. Es la expresión probablemente, tú lo dirás, de un declive de una potencia. Pero la pregunta es, ¿saldrá fortalecido Estados Unidos de esta gestión de Donald Trump? Bueno, es muy difícil. ¿Recuperará el espacio que ha perdido? Es muy difícil hablar de que salga fortalecido. Cuando uno ve cuáles han sido los pilares de Estados Unidos convertirse en la gran potencia mundial, uno de ellos es la educación. Estados Unidos tiene una característica que es un país atractivo para la gente talentosa del resto del mundo. Porque si tú eres un ingeniero o eres una persona que hace arte, que hace incluso comunicación de algún país del mundo, del que sea, Estados Unidos se plantea como un escenario donde en función de tu talento tú puedes llegar, obtienes un trabajo, te diriges a cualquiera de los estados donde se desarrolla la industria que tú te desenvuelves y puedes progresar y puedes tener una vida en sentido material bastante promisoria. Y las universidades desempeñaban un papel clave en ese sentido, porque las universidades americanas, cuando uno ve, por ejemplo, es un tema que yo ya más en el plano académico he trabajado, que son los rankings internacionales. Hay dos rankings internacionales que miden la calidad de las universidades, uno es el QS y otro es el ranking Shanghai. En ese ranking, Estados Unidos tiene siempre entre 60 y 70 de las principales 100 universidades del mundo. Y una de las claves de que sus universidades sean tan buenas es que atraen mucho talento como investigadores para generar conocimiento de todo el mundo, en las distintas áreas de todo el mundo. Los chinos se han estado formando en los últimos 40 años en Estados Unidos y están retornando a China y están ya logrando una equivalencia tecnológica entre China y Estados Unidos, pero se formaron en Estados Unidos. Entonces, que Donald Trump esté atacando eso, uno de los pilares que hacía de Estados Unidos una gran potencia a partir de su capacidad de generar conocimiento, atrayendo talento, uno se pregunta a dónde es que él quiere llevar ese Estados Unidos que él dice de hacerlo grande de nuevo, de qué manera, si estás atacando uno de los pilares que hizo. ¿Quién quiere ir hoy a Estados Unidos? Es un país que tú llegas ahora y te piden el celular, a ver si tú has dicho algo en contra de Trump o algo en contra de Gaza. A un científico francés muy prominente, hace como 4 meses estaba en el aeropuerto de Dallas, en Estados Unidos, y le verificaron el celular donde él había retuiteado una crítica a Trump y no lo dejaron entrar a Estados Unidos. A un prominente científico francés que iba a un congreso que donde estaban asistiendo científicos que habían en conjunto publicado unos papers sobre temas de biotecnología, etcétera. Entonces, un Estados Unidos que tiene un rostro de ese tipo, un país que estigmatiza a la gente, donde te detienen en un aeropuerto a verte el celular, ¿quién va a querer ir para allá? ¿Qué impacto puede tener eso en un país que hasta ahora es la principal potencia del mundo? Y digo hasta ahora, es la principal potencia del mundo, una cantidad importante de aranceles, una decisión de traer toda la industria de hoy para mañana hacia el territorio estadounidense, que todos sabemos, no hay que ser científico ni ser empresario para saber que es difícil desmontar toda una estructura empresarial y traerla en 2 días para Estados Unidos. Ni siquiera en 2 años. Ni siquiera en 2 años. Parecería como que aislamiento, pero a la vez una idea de engrandecer a los Estados Unidos frente a los demás con este discurso. ¿Qué impacto puede tener para el desarrollo político y económico de los Estados Unidos en el futuro inmediato? Yo creo que no va a tener impactos muy positivos. Ya está repercutiendo en Estados Unidos el encarecimiento de determinados productos como consecuencia de los aranceles, como consecuencia de las distorsiones que está habiendo en las cadenas productivas mundiales, en las líneas de distribución, este tipo de políticas de Donald Trump, donde un día te dice que te va a poner un arancel del no sé cuánto %, lo dice en su red social, que en Truth Social se llama, al otro día dice que no, que bueno, que van a haber una mora de 90 días. Entonces, en unas condiciones como esa, una de las características... Mucha incertidumbre. Claro, una de las características fundamentales del capitalismo tiene que ver con la cuestión de la predictibilidad de los mercados, es decir, que tú puedas hacer una inversión en un lugar
y tú tengas la certeza de que el marco jurídico, ciertas condiciones van a ser las mismas durante un tiempo para garantizar esa inversión. Donald Trump está socavando todo eso. Yo en principio diría que es bastante raro lo que está pasando con él, si bien digo que raro, sí. miremos el proyecto esa 2025. Y yo invitaría a la gente del público que busquen en internet, en Google, en las distintas herramientas, Proyecto 2025. Mucho de lo que está haciendo Donald Trump estaba ahí planteado y ese proyecto se ha venido trabajando hace como unos 5 años atrás. Desde la presidencia Biden, desde esta fundación, que es la Heritage Foundation, se venía trabajando en la definición de este proyecto que Trump ahora está aplicando y que de hecho varios de los redactores... Sería que no le creyeron. ¿Cómo? No le creyeron. Bueno, Proyecto 2025. Varios de los redactores de ese proyecto hoy día son destacados miembros del gabinete de Donald Trump. Entonces, miremos ese ahí, porque ahí se puede ver esa trazabilidad entre lo que estaba ahí planteado, la idea de país que ahí se elabora y lo que está haciendo Donald Trump. Entonces, ya para terminar muy directo a la pregunta de Amelia, es muy difícil pensar de que va a haber un Estados Unidos más estable, más rico, con más capacidades frente a lo que está haciendo Donald Trump, cuando lo vemos en la perspectiva de lo que están haciendo otras potencias emergentes en el mundo, entiéndase China. Como lo contrario. Ayer, y que esto es muy sintomático de lo que está viviendo el mundo, las embajadas alemanas en varios países claves de América Latina retuitearon la noticia de que Donald Trump revocaba las visas de estudiantes con una información sobre lo que ofrecen sus universidades. En Alemania. En Alemania. Para que vea. Bueno, nosotros te ofrecemos un cafecito. Una oportunidad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. gracias, Kenia. Yo reclamo el mío temprano. Sí, no, O sea, yo no pierdo esa costumbre. Ella, más que el invitado, Amelia, pide mi café rápido. Claro. Elvin, el caso de la guerra en Ucrania, que sé que tú le das seguimiento también a este tema, ¿qué ha pasado? Donald Trump prometió que en 24 horas acabaría esa guerra. Van por casi 120 días. No ha pasado nada. Bueno, Donald Trump dijo muchas cosas en campaña. Pero uno le creyó, yo digo, es posible que él termine eso. Sí, bueno, se esperaba que Donald Trump tiene una sintonía con Putin. A él le gustan ese tipo de líderes duros que controlan. Sí, a él le gusta eso. Y se ha demostrado su cercanía, la que tuvo en su primer gobierno con Kim Jong-un en Corea del Norte, más allá de que estén en antípodas ideológicas, ¿no? Donald Trump es un individuo que se puede ubicar en la ultraderecha. Kim Jong-un dirige un país formalmente comunista como Corea del Norte. Pero una cosa con Orbán también. Con Orbán en Hungría, ahí tienen una sintonía desde el punto de vista de ideas de derecha, conservadora. Pero una cosa es que él pueda tener sintonía con Putin y otra es la dinámica geopolítica que envuelve esa guerra y las claves internas que esa guerra supone para Rusia. Las cuales, ¿por qué esa guerra continúa? Porque Putin entiende que sus planteamientos en términos de las garantías de seguridad para Rusia no están todavía garantizadas, ni desde el punto de vista de Europa, ni desde el punto de vista de Estados Unidos. Y por eso lo que Putin ha hecho es conversa con Trump, sobre todo ha conversado con Steve Witkoff, que es la persona que Donald Trump designó para negociar con Rusia. Él ha estado ya como 5 veces en Moscú, en la capital Rusia, negocia con él, pero luego aprieta la guerra con Ucrania, ¿no? Habría que ver qué es lo que está persiguiendo con esta estrategia que posiblemente sea generar unas condiciones de negociación favorables para los intereses de Rusia. Pero es una guerra... ¿Pero qué es una negociación favorable? Porque esta semana Donald Trump decía, I don't like it. Sí. No me está gustando, incluso... No, le dijo loco ayer, es un loco. No, que Putin era sobre un loco. Putin, él decía, él entendía que tenía Putin en un bolsillo, evidentemente no es así. Donald Trump estaba muy confiado en que la relación que él tenía directa con Vladimir Putin iba a ayudarle a resolver el problema ucraniano, pero se quedó evidenciado que esa solución iba probablemente en detrimento de los ucranianos, era como concesiones totales a Rusia. El contexto actual, cuando hemos visto nuevos bombardeos en el territorio ucraniano, ¿hacia dónde apunta esta guerra y tal vez las relaciones Putin-Estados Unidos? Ahí hay varias claves complejas, ¿no? Esa pregunta, Amelia, que es fundamental. Una es que el origen de esta guerra, desde el punto de vista de Putin, es garantizar una Ucrania que o bien esté desmilitarizada o no pueda tener equivalencias militares con Rusia. Y eso implica una Ucrania que esté fuera de la OTAN. Una Ucrania donde no hayan armamentos, misiles que puedan amenazar la seguridad de Rusia, porque Ucrania es un misil colocado en Ucrania, un misil balístico, un misil de crucero de esa naturaleza,
puede impactar en la capital rusa en minutos, en menos de una hora. Entonces, primero garantizar eso. Hay otro elemento que yo creo que le añade complejidad y Donald Trump, que es un tipo, como dicen algunos autores estadounidenses, un presidente posletrado, ¿verdad? No es un hombre muy letrado que digamos, y es que esto tiene una dimensión cultural. Para Putin y para los rusos, de la línea ideológica y visión de Putin, la cultura rusa nace en Ucrania, en Kiev, ¿no? En el Rus de Kiev, que fue este reino que hubo en el siglo VIII, siglo IX, en lo que hoy es Ucrania, y que para ellos Ucrania, por tanto, es parte de Rusia. Cuando uno estudia los discursos de Putin, la referencia y cómo él mira hacia Ucrania es que él está viendo una parte de Rusia. Y por eso hay un énfasis ahí desde un tipo de vista cultural, de concepción, de cosmovisión, a lo cual se une la cuestión geopolítica. Hay que verlo también desde la perspectiva de la alianza estratégica permanente que están montando China y Rusia, efectivamente. Y todo eso hay que juntarlo para ver desde la perspectiva de los intereses norteamericanos. Y aquí un punto que es clave. No es solo el presidente que dirige la política exterior estadounidense. La política exterior estadounidense interviene en una serie de actores que tienen que ver con su industria militar, que tienen que ver con el Pentágono, que tienen que ver con sus industrias tecnológicas, que son intereses que que tienen una dinámica en vía doble, se nutren de las posiciones geopolíticas de Estados Unidos. Como decía, lo decía Kissinger, él decía, lo que hará que nuestras empresas sean las número uno del mundo, no necesariamente es que sean mejores que las otras, es que nosotros tengamos bases militares y portaaviones en todo el mundo. Y lo tienen. Y lo tienen. Entonces, están todos esos intereses de industrias que se nutren de las posiciones geopolíticas de Estados Unidos y a su vez empresas que nutren esas posiciones, dotan aEstados Unidos esa estructura imperial militar de capacidades tecnológicas, de inteligencia, etc. ¿A dónde fue a parar Europa? Europa, yo creo que si bien había, Europa, ¿no? Como dijo un autor, es un gigante económico y un enano geopolítico, porque Europa, en la medida de que se mete en la OTAN, pierde autonomía geopolítica. En el mundo actualmente solamente hay 3 países que tienen autonomía geopolítica, que es China, Rusia y Estados Unidos. El resto son zonas de influencia. Europa se convirtió en una zona de influencia en la medida de que se articula la OTAN y su seguridad depende de los Estados Unidos. Financiera, militar y tecnológicamente dependen. Hoy día, por ejemplo, Europa no tiene un marco de seguridad para defenderse de un posible ataque ruso de misiles. Sobre todo los misiles hipersónicos rusos, no lo tiene. Necesita Estados Unidos. Habían confiado en otros. Habían confiado en Estados Unidos. Entonces necesita de esas bases americanas que hay en Alemania, que hay en la República Checa, que hay en Polonia, para defenderse de un escenario como ese. No lo puede hacer autónomamente por sí mismo. Pero ¿querrá Rusia acaso, que es una pregunta que yo digo, no tiene sentido para mí, ¿querrá Rusia avanzar más allá del Donbass? No. ¿Querrá Rusia meterse en una guerra en Polonia, bajar a invadir España? Que No. yo veo españoles No. y que vamos a gastar 5% del PIB. Una locura. Eso Macron, que quiere como pelear, Napoleoncito de ahora, quiere enfrentar a Putin. Tiene unas obsesiones. Algunas son, a mí me parece, correctas. Pero no, esto de un posible escenario de ataques rusos, eso es desde la perspectiva como se plantean estas estrategias geopolíticas que son hacia escenarios futuros o escenarios probables. Y sí puede haber un escenario probable de una guerra donde Rusia haga este tipo de acciones frente a Europa. Pero en lo inmediato, y la propia guerra de Ucrania, a diferencia de lo que dijo el liderazgo europeo sobre todo el liderazgo liberal, de que hay que proteger a Ucrania porque después de Ucrania viene por nosotros. Eso no tiene ningún sentido. A Rusia no le interesaría. No tiene objeto para Rusia. No. Vamos a hablar en breve de Gaza, pero no quiero dejar pasar. En este escenario, donde queda evidenciado por lo que explicas, que Europa se ha quedado desnuda. O sea, Europa, si se armara un lío ahora mismo en buen dominicano, no tiene cómo defenderse. En ese mismo contexto, tú tienes un Estados Unidos que dice, yo no voy a poner más dinero en la OTAN. Yo estoy cansado de estar protegiendo a todo el mundo. Entonces, ¿qué le queda a Europa ante este escenario? ¿Cuál es la salida o cuáles deberían ser sus próximos pasos? Lograr autonomía militar. A Europa estratégicamente lo que le conviene es ir desconectándose de la OTAN, creando capacidades propias. Y en mi opinión, como plantean varios autores europeos, el modelo de seguridad europea tiene que ser con Rusia, no contra Rusia.
que a diferencia de lo que Europa, el modelo? con Rusia, no contra Rusia. Es decir, buscando convergencias con Rusia, que no tiene que ser de que sean todos amigos de Putin o vayan allí a Moscú a sacarse fotos, sino buscar convergencias, allí donde reforzar los puntos de convergencia y al mismo tiempo reforzar las capacidades autónomas de Europa. El modelo de seguridad europeo, a partir de la OTAN, se ha construido a espaldas de Rusia, es para enfrentar a Rusia. Sí. Fíjense cómo Desde 1917. Claro, y sobre todo luego de que cae la Unión Soviética con Boris Yeltsin en Rusia, en aquel momento estaba el presidente, el padre de Bush, ¿no? Bush padre, en los Estados Unidos, cómo se ha ido creando toda una frontera de misiles de la OTAN alrededor de la frontera rusa. Una línea se ha ido creando. O sea, primero empezaron con un país, después con otro, y cuando uno ve ahora el mapa y ve la trayectoria que ha tomado desde el 1990 hasta ahora, cómo se ha ido cubriendo toda esa zona. ¿Ese sería entonces el detonante de la guerra en Ucrania? Pero sin lugar a dudas, para mí. Es decir, si bien esto no implica justificar la medida que toma Putin, yo creo que yo soy de la opinión, en eso soy muy idealista, ninguna guerra es justificable, todas las guerras son monstruosas porque se basan en matar personas, en yo te mato, tú me matas. Entonces ninguna guerra para mí es moralmente justificable, pero sí es verdad que Europa lo que ha ido bajo mandato y impulso de los Estados Unidos, construyendo esas líneas de misiles alrededor de Rusia, y Rusia entonces vino y reaccionó, que es lo que ha pasado desde el 2022, una reacción rusa frente a eso. Pero está porque a mí como que cuando yo veo el mapa y la cosa, ¿está Europa realmente en amenaza? ¿Tiene necesidad Europa de prepararse militarmente? Porque si se descarta que Rusia vaya a invadir, China no creo que esté en eso de invadir. Estados Unidos es pana full de los europeos, hasta donde se sabe. Bueno. África no puede invadirlo. Sí, bueno. Sí. Bueno, uno sabe. Pero no, en serio. Creo que no hay una amenaza real de que vayan a balcanizar más a Europa otra vez, no creo. No, o que alguien pretenda invadir a Francia o Alemania, o no sé. En términos inmediatos y de mediano plazo no, pero ese modelo de seguridad que ha ido construyendo la Europa ha nutrido mucho a las empresas militares americanas. Yo creo que porque ¿de dónde son esos misiles? ¿De dónde son esos radares? ¿De dónde son esos aviones que se están utilizando? Se fabrican en Estados Unidos. Entonces, fíjense en empresas como Lockheed Martin, Boeing, esas empresas se han ido nutriendo con miles de millones de dólares a partir de crear ese modelo de seguridad. Entonces es un tema de negocio, no de seguridad. Pero mira cuánto podemos entender del contexto de lo de Ucrania, el interés que ha cobrado en la comunidad internacional, el caso de Ucrania. Nadie lo veía venir, incluso estábamos saliendo de la pandemia y de repente hay una guerra. Sí. Y tú dices, ¿cómo es posible? No hemos visto el mismo nivel de reacción con relación a lo que está ocurriendo en Israel y Gaza. Esta semana un bombardeo a una escuela donde murieron más de 30 personas. Se compartió el testimonio de una doctora gazatí que de 10 hijos perdió 9 en ese bombardeo. No quisiera yo ser quien analiza el tema. ¿Cómo ves? ¿A qué atribuyes tú esa ausencia de la participación internacional en la discusión sobre lo que está ocurriendo en Gaza y hacia dónde vamos? El lobby sionista controla las finanzas mundiales y el mundo los controla las finanzas. Entonces, para muchísimos intereses de todo tipo, académicos, mediáticos, políticos, no quieren o se cuidan mucho de cómo tocan el tema de Israel para no caer en desgracia frente a ese tipo de lobby, principalmente en los Estados Unidos. El lobby sionista, que a mí me gusta distinguirlo, y escribía sobre eso hace poco, hay que diferenciar los judíos de los sionistas, son dos cosas diferentes. Dentro del mundo judío, en Estados Unidos por lo menos, lo muestran encuestas recientes, hay una condena mayoritaria a lo que está pasando en Gaza. Dentro del mundo judío estadounidense. Y dentro del mismo en el propio Israel, hay protestas todos los sábados en Tel Aviv, incluso donde van personas con fotos de los niños asesinados en Gaza, judíos de Israel, protestando frente a eso. Otra cosa es el sionismo, que es una idea geopolítica que surge en un contexto particular, siglo XIX, siglo XX, y que luego es adoptada por un lobby muy influyente en las finanzas mundiales y que es el que impulsa este Israel que hay hoy en el Medio Oriente, que es el problema, que es que para ellos garantizar el Estado de Israel, ellos entienden que se tiene que crear lo que le llaman el Gran Israel, el Eretz Israel, como se dice en hebreo, que implica eso, sacar a los palestinos de allí.
sacarlos de Gaza y sacarlos de la Cisjordania, que son los únicos dos ¿Pero territorios. llevarlo dónde? Eliminarlo, una eliminar limpieza. una limpieza étnica. Lo que está pasando en Gaza es una limpieza étnica en todas reglas. Y por eso ayer, por cierto, la Corte Penal Internacional declaró a Netanyahu un criminal de guerra. Y la investigación de genocidio está abierta. Hoy día está abierta. Lo que pasa es que demostrar un genocidio desde el punto de vista técnico jurídico es muy complicado. Pero hay una abierta. El hecho de que haya una investigación de genocidio, por ejemplo, Rusia, en la guerra de Ucrania, y vuelvo rápidamente a eso, a pesar de las atrocidades que ahí están pasando, no hay una investigación de genocidio. Sí la hay en Gaza, por lo que está pasando allí, pero la condena no es la misma, como preguntabas, Amelia, porque hay unos intereses, y por otro lado hay una cuestión que esto implica mucho a Europa. Hay como un sentido de culpa histórico en Europa respecto al pueblo judío desde el punto de vista de que es en Europa que se dio el Holocausto. Pero ¿cómo se puede entender que quienes sufrieron las consecuencias del Holocausto están cometiendo este tipo de acciones en territorio árabe? Pero además, no es la primera vez que vemos esa ausencia de la intervención internacional cuando se trata del pueblo árabe. Lo vimos en Irak, lo hemos visto en Kuwait. Parecería que no son personas. Bueno, ahí con esa tan importante pregunta yo invito a que lean a un autor que a mí me gusta mucho personalmente, se llama Frantz Fanon, un autor que yo creo que debería leerse más aquí en nuestro país. Y Frantz Fanon plantea una cosa que yo creo que la vemos en vivo y en directo en Gaza, y es que él dice que hay distintos niveles de humanos en el contexto de las sociedades modernas. Y él dice que hay una línea, quien está por debajo de esa línea se puede matar, porque su humanidad no vale lo Primero igual. es deshumanizarlo, Se deshumaniza y se mata. convertirlo en cosa y después se puede eliminar sin Wow, eso remordimiento. es muy fuerte. Claro, por eso lo dijo Fanon en los años 60, que era un autor de Martinica, negro, vivía en Francia, y él dice, hay una línea de lo humano, quien está por encima de esa línea se le garantizan sus derechos, quien está por debajo de esa línea se puede matar en función incluso de garantizar derechos, que es lo que ha pasado históricamente con África. En el Congo han muerto en los últimos 20 años más de 3 millones de personas, ¿y a quién le importa eso? Ahora, pero mueren 4 personas en Estados Unidos en un ataque terrorista y eso es una alarma mundial. Y lo que debería ser que todas las vidas valgan igual, ¿verdad? Bueno, en principio, sí. Incluso como una cuestión cristiana, un principio cristiano. Pero en Gaza, la gente de Gaza se puede matar. Lo que estamos viendo en Gaza es inimaginable si hubiese ocurrido en un país en Europa. ¿Ustedes se imaginan que en Francia metan un misil en París y quemen vivos a 30 niños y que eso quede en video grabado? La alarma que hubiera mundial, que eso pase en Nueva York, que eso pase en Kansas, que eso pase en Luisiana, en Estados Unidos, fuera una alarma mundial, que se vea niños vivos quemándose. Pero en Gaza eso está pasando los últimos 2 años. Yo les decía y no pasa nada y ya incluso se ha normalizado. En el mundo real en que vivimos, el discurso de los derechos humanos eso aplica para una gente, no para todo el mundo, porque como dijo Fanon, hay gente, incluso podríamos decir que habemos gentes, que estamos por debajo de esa línea de lo humano. Ahora se cuestiona el discurso de los derechos humanos. Sí. Estamos en ese nivel, ¿no? Es muy difícil hablar de derechos humanos, y eso lo señalaba Cornel West en Estados Unidos, el famoso filósofo afroamericano, y él decía, mientras esté vigente lo que está pasando en Gaza, es muy difícil volver a hablar de derechos humanos. Así decía. ¿Se puede parar esa guerra pronto? O sea, si quieren la paran mañana porque Israel no tiene capacidades propias. Israel depende de armas que le dé Estados Unidos, pero no tienen voluntad de hacerlo. Bueno, se nos quedan muchos temas aquí anotados por tratar contigo. Siempre es un placer, un gusto y muy edificante conversar con una persona como tú. Muchas gracias, Elvin Calcaño, politólogo, ha estado con nosotros. Yo quiero hacer un anuncio gratis. Él tiene un que yo invito a que lo vean, un canal de YouTube. Duraste demasiado para hacerlo. ¿Cómo se llama, Elvin? Bueno, el canal se llama como mi nombre, Elvin Calcaño, así lo pueden encontrar, y hay un podcast ahí que hacemos todos los jueves que se llama Otra Libertad, donde analizamos temas como este, entre otros. Bueno, pues, ¿cómo no? Yo lo disfruto. Bueno, pues ahora yo lo voy a buscar también. Sí, búscalo, que te va a gustar. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos otra entrevista sobre un tema muy distinto, pero tal vez lo podamos conectar en el aspecto histórico. Somos humanos. Nos acompañará la doctora Soledad Chávez Fajardo, ella es lingüista, vino al país para compartir con los dominicanos y dominicanas una conferencia llamada Reflexiones en torno a la historia de los indigenismos. Ella vino invitada por la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, que próximo al aniversario del nacimiento de Pedro Enrique Sureña, realiza la cátedra que lleva su nombre y nosotros tendremos el honor de compartir con ella en breve en nuestra próxima entrevista.